Muy buenos días o muy buenas tardes, dependiendo de la hora en que vea esta entrevista de actualidad, en la que nuevamente estamos acá a través de www.rancagüino.cl o en nuestras distintas redes sociales, trayéndole a ustedes distintas entrevistas con personeros de nuestra actualidad local para saber qué es lo que está sucediendo en nuestra región. En esta ocasión nos encontramos con el director regional de la ONEMI. ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Luis? Gusto saludarte. Un gusto estar acá. Que bueno, lo presenté como director regional de la ONEMI, pero en estricto rigor ya no es ONEMI, o sea, está maldito. No, está bien todavía. Nos quedan 10 días, ¿ya? Y justamente son uno de los temas que me gustaría que conversáramos también para yo ir contándote y a la audiencia este cambio que va a sufrir la ONEMI producto de toda una planificación de modernización de nuestro sistema. Partamos por lo básico, ¿cómo se va a llamar? Ya no va a ser ONEMI entonces. Efectivamente, a partir del 1 de enero del 2023, ya la ONEMI pasa a ser un servicio, y ese es el SENAPRED, que es el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, que va muy de la mano y ligado, ¿no es cierto?, a la nueva ley 21.364, que es la ley que crea el SINAPRED a nivel nacional, ¿no es cierto?, y que fue difundida en agosto del año 2021. Y en lo práctico, o sea, en el día a día, en la atención de los incendios forestales que vamos a tener, ¿en qué se va a notar este cambio? Mire, bueno, primero la ley, ¿no es cierto?, tiene una clara connotación con respecto a el trabajo que tiene que hacer el futuro SENAPRED con respecto a la prevención, ¿ya? Reforzar la prevención para mitigar, en cierto modo, los efectos de las emergencias, es decir, buscar la forma de reducir el riesgo de los desastres. Y esto muy de la mano, porque esto nace, y voy a contar así en forma resumida, digamos, cómo nace esto, después del terremoto del 2010, cuando la ONEMI actual, en ese entonces, tenía una serie de limitaciones, ¿no es cierto? Y se crea una comisión que viene de las Naciones Unidas y nos hace un cierto tipo de fiscalización en el sentido de cómo estábamos funcionando y nos da recomendaciones. Y así, a partir de ese minuto, se crea una plataforma nacional para la reducción del riesgo de desastre. Lo primero que se tuvo en el país fue una política nacional, una política que está apuntada a la prevención, una política para la reducción del riesgo de desastre, y eso se operativizó en un plan estratégico para la reducción del riesgo de desastre entre el año 2020 y el año 2030. Posteriormente, eso acompañó a una serie de planificaciones sectoriales, planificaciones nacionales, regionales y ahora incluso comunales, dándole una estructura, una gobernanza clara a nuestro sistema, al SINAPRED, creándose este sistema donde se incluyen nuevos actores, ¿ya? Hay nuevos ministerios, nuevos organismos, tanto públicos como privados, la comunidad, digamos, la sociedad civil organizada participa también en el sistema y crea este SINAPRED. Y bueno, la guinda de la torta, ¿no es cierto?, como digo yo, fue esta difusión y publicación el 7 de agosto del 2021 de la ley 21.364. Esa ley le da una nueva estructura al sistema, una nueva gobernanza. Se crean estamentos, ya, como el Comité de Gestión del Riesgo de Desastre en todos los niveles de la administración del Estado, ya, desde el nivel más alto, nivel nacional, hasta el nivel comunal, donde la ONEMI ha realizado una serie de capacitaciones. Estamos trabajando en la planificación. En este minuto las 33 comunas de la región ya en pronto tiempo más van a estar las 33 con su plan al día, ¿no es cierto?, de emergencia comunal, y también este cambio que la ley da de cambiar la estructura que hoy día tiene la ONEMI por una estructura más funcional, más participativa, más orientada a la prevención, que se va a llamar SENAPRED. Bueno, al ser un servicio, deja de ser una oficina, también adquiere mayor jerarquía dentro del También. aparato estatal. Exactamente, Luis. Así es. Crea una nueva, o sea, se transforma en el sentido de la estructura, pero más que nada, independiente de esos cambios que podrían ser, digamos, no tan relevantes, para nosotros lo importante es que tenemos mayor responsabilidad y mayor asignación de trabajos con respecto a
crear conciencia en la población sobre el riesgo que estamos afectos en esta región, por ejemplo, potenciar nuestros sistemas de alerta temprana, darle mayor recursos al sistema para prevenir emergencias y para estar preparados principalmente para las emergencias y seguir capacitando a nuestra región con respecto a lo que son las emergencias. Pero este cambio los va a pillar en medio de la temporada de incendios forestales, que a lo mejor tiempo para ver esto, la prevención no va a haber mucho, pensando en esta transición, en este verano. Efectivamente, ahora para los incendios forestales ya no tenemos prácticamente muy poco que hacer con respecto a la prevención, ya estamos en una fase de respuesta, estamos abocados 100% a combatir los incendios forestales, pero también, paralelamente, ¿no es cierto?, siempre está el trabajo de prevención y llegar a las personas para que tomen las medidas de resguardo con respecto a las conductas de riesgo que pueden ocasionar para no provocar incendios forestales, que si bien este año hemos salido airosos con respecto al combate a los incendios forestales, eso es gracias a la gran labor que la CONAF y bomberos ha realizado, pero los incendios forestales cada vez están empezando antes y terminando después. Las temporadas de incendios forestales cada vez están más largas, empiezan antes y terminan después. Bueno, los incendios claramente están relacionados con las altas temperaturas. O sea, tuvimos 2 semanas de locura, 2, 3 incendios diarios. Exactamente. Así es, Luis. Desde el 7 de diciembre, yo diría que el 6 de diciembre en adelante, hemos tenido incendios bastante potentes, bastante fuertes, bastante destructivos. Incluso uno de ellos con la necesidad de evacuar a la población a zonas seguras. Es el Santa Cruz. Correcto, el Santa Cruz, La Juela y también el otro que tuvimos en la cabaña en Lolol. ¿Ya? Son incendios que fueron bastante destructivos. El cabaña al final en Lolol quemó 1915 hectáreas. Por lo tanto, han sido incendios muy, muy destructivos, con harta afectación y con una gran cantidad de recursos que se emplean. Como contaba, la cantidad de incendios forestales en las temporadas son cada vez más amplias. Estas temporadas de incendios forestales empiezan antes, terminan después. Comenzamos en la región con 2 incendios forestales en el mes de septiembre, seguimos en octubre con 33, noviembre 49, este mes ya llevamos 47 y todavía no termina el mes, entonces realmente es preocupante que cada vez estamos con más incendios forestales y el problema es que las regiones vecinas también. Entonces los recursos nacionales para afrontar los incendios forestales hay que repartirlos y entregárselos a cada una de las regiones. Por lo tanto, la capacidad no es infinita, es limitada. Para estos incendios de la cabaña, de la escuela, en Lolol, que tuvimos el pasado 6-7 de diciembre principalmente, además de toda la capacidad que la CONAF tiene de combate aéreo, la ONEMI tuvo que contratar 6 helicópteros para sumarlo a la capacidad de combate a incendio forestal aéreo. Y por lo tanto, los recursos no son infinitos, hay un límite en la cantidad de recursos disponibles en el mercado para poder afrontar las emergencias, los incendios forestales, y en esta temporada ya hemos estado al límite prácticamente. Por lo tanto, el llamado siempre el llamado a prevenir y a tener cuidado con no provocar incendios forestales debe hacerse en forma diaria y repetitiva y constante a la población. Bueno, eh, sí, porque bueno, el ideal es no tener incendios, Ese es el mejor incendio, el que nunca ocurre. que nunca ocurre. Pero también, aunque esto no es una materia regional, es materia nacional, para esta temporada van a haber grandes aviones como han habido en temporadas anteriores, el Iluchí o los Hércules. Bueno, eso obedece a un plan de respuesta de la CONAF, ¿no es cierto? Pero obviamente la capacidad de disponibilidad de recursos es siempre bajo el principio de escalabilidad, ¿no es cierto? Y la CONAF tiene su plan de respuesta asignado a nivel nacional para poder estas capacidades que son estratégicas enviarlas a una región determinada cuando se requiera. Cuando se habla de incendios forestales, siempre generalmente hablamos que el 99% se produce por intervención humana, pero
a qué nos referimos, porque en realidad Sí. no es que el 99% vaya alguien, un pirómano, un incendiario y encienda intencionalmente, o sea, es otro tipo de intervención. Exacto. Dentro de las estadísticas se dice que el 99,8% de los incendios forestales son antrópicos, es decir, son producto de la mano del hombre, no son naturales. ¿Ya? Y dentro de ese porcentaje hay un buen porcentaje que es bajo la intencionalidad. En esta región no es tanto como otras regiones, pero sí han habido situaciones de intencionalidad y principalmente de mal manejo del fuego o no tener la conciencia. Si ese es el problema importante y gravitante de la población, que a veces no se tiene la conciencia de lo que puede provocar cuando se pone a trabajar con una herramienta que produce chispa al lado del pasto. Eso es incendio forestal seguro, ¿no es cierto? Donde incluso podría perder su propia vivienda. Ya este año llevamos varias viviendas afectadas, no solamente por los incendios estructurales, sino que también por los incendios forestales. Personas que lamentablemente, y eso es dramático, han perdido sus viviendas, producto de los incendios forestales. Y, eh, pero bueno, y mal manejo del fuego también todavía existen quemas, personas que limpian terreno y queman y se las arranca. Lamentablemente, Luis, porque las quemas están prohibidas. Sí, Ya no se puede hablar de quemas porque las quemas hoy están prohibidas. Aquella persona que hace una quema o dice que estaba haciendo una quema, en el fondo no estaba haciendo una quema, estaba provocando un incendio o estructural o forestal, ¿no es cierto? Porque yo entiendo, existe la cultura de quemar los restos orgánicos, eh, agrícolas, forestales, incluso hay gente que quema hasta la basura, todo lo quema. Pero eso es un foco de incendio. Y eso lamentablemente, ya para las personas que realicen eso, es un delito. Y es un delito y obviamente nosotros no podemos dejar pasar ese tipo de conductas irresponsables que no solamente hacen que el Estado gaste una gran cantidad de recursos, sino que además pone en riesgo la vida de las personas. y también se habla de intervención humana o es más bien mito, no sé, el cigarro que uno tira por la colilla de cigarro o el pedazo de vidrio que queda en la basura y que hace foco con el sol, ¿eso también ocurre? Exactamente, es parte de todas las conductas irresponsables que algunas personas lamentablemente cometen. eh, Hacer quemas, ¿no es cierto?, que no están permitidas. Trabajar con herramientas como sierras, esmeriles o cualquier herramienta que produzca chispas es una conducta indebida. Hacer un asado al lado de un lugar lleno de pasto seco es una conducta de riesgo. Uno no sabe lo que puede pasar, puede caer una chispa y puede provocar un incendio. Ir por la carretera, como dices tú, Luis, que eso es muy típico y que la gente tire un cigarro por el camino, ¿no es cierto? Y eso prenda, porque lamentablemente a las orillas del camino hay material fino muerto, hay pasto seco, hay ramas, hay cosas que pueden encender. Hay un sinnúmero de acciones que son irresponsables, que la gente lamentablemente comete, que pueden producir un incendio forestal. Y la región tenemos que cuidarla. Ese es el tema. En años anteriores incluso se ha visto judicialmente, hubo problemas también con los tendidos eléctricos como fuente También, de incendio. exactamente, también ¿Sigue ese problema? no hemos tenido situaciones de ese tipo porque junto con varios sectores, no solamente el MOP que ha limpiado las fajas de los caminos de la región, sino que también con las empresas eléctricas hemos trabajado un plan para limpiar todo lo que es las ramas que puedan afectar al cableado eléctrico. Se ha hecho un trabajo preventivo, ya llevamos desde agosto trabajando con varios sectores para justamente prevenir lo que iba a ocurrir en el verano. Que van a haber incendios forestales, obviamente que van a haber incendios forestales, que se nos van a quemar casas, lamentablemente se van a quemar, es una realidad. Pero tenemos que hacer todo lo posible para reducir el riesgo de que eso ocurra. Y eso no es responsabilidad nuestra. Como dice la ONEMI, prevenir es tarea de todos. Y, y ya estamos en una etapa ya de la emergencia desatada con AF encargado de apagar los incendios, bomberos de proteger en las viviendas. ¿Cuál es el rol de la ONEMI ante una emergencia desatada?
Bueno, la ONEMI es el coordinador del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres. Todo, absolutamente todo lo coordina el Centro de Alerta Temprana, que está dentro de la ONEMI, que es un servicio, es un sistema que funciona las 24 horas de los 365 días del año y que tiene a todos los actores del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, pero de la región de O'Higgins, ¿no es cierto?, coordinados y enlazados a través de múltiples sistemas de comunicaciones que tenemos nosotros en toda la región, ¿ya?, para activar todos los apoyos. Es decir, cualquier emergencia que ocurre a nivel regional es la ONEMI la que coordina a los gestores o a los actores principales o claves para atender una emergencia. Bueno, estamos hablando de emergencias ya de cierto nivel, porque hay algunas menores que la atienden solo bomberos. Sí, sí, sí. Principalmente estoy hablando de aquellas emergencias, incluso menores, ¿ah? Pero donde hay que articular a diferentes organismos. Ese es el Centro de Alerta Temprana, que tiene un panorama situacional de lo que está ocurriendo en la región en el minuto. Hay personas que trabajan ahí las 24 horas del día y la función principal es coordinar a nuestro sistema regional de prevención y respuesta ante desastres para que las emergencias sean atendidas de forma oportuna, eficaz, sin entorpecimiento, sin problemas, digamos, en el fondo. Y de situaciones tan pedestres, pero que son absolutamente necesarias, no sé, por ejemplo, que los bomberos que estén combatiendo tengan agua para hidratarse ellos mismos, tengan comida. Así es, nosotros, bueno, los bomberos funcionan, digamos, con asignaciones de reembolso que se les entregan después, cuando los bomberos utilizan el combustible, por ejemplo, después nos hacen una rendición de cuentas, nosotros la gestionamos para que se les devuelva, ojalá en el menor plazo posible, esos recursos empleados por bomberos. Y así cualquier organismo, no solamente los bomberos. Nosotros tenemos agua para ser entregada a bomberos a petición de ellos, a brigadistas, raciones de combate, ¿no es cierto? La ONEMI cuenta con viviendas de emergencia para personas que han sido afectadas por un incendio forestal, y no solamente eso, sino que kit de habitabilidad, con kit de emergencia, alimentación, etcétera, para apoyar en un primer minuto a las familias que han sido afectadas, por ejemplo, por un incendio forestal y donde se ha visto afectada su vivienda. Hay recursos disponibles para eso, pero siempre canalizados a través del nivel comunal. Por eso es que este SINAPRED crea estas unidades de gestión del riesgo de desastre, ¿no es cierto?, en todas las comunas, crea la figura de un encargado comunal de emergencia, y es esa persona el primer eslabón, ¿no es cierto?, de la estructura de la atención de emergencias que tenemos en el país. Y ese eslabón es el que está permanentemente conectado y contactado con la ONEMI, y así ocurre. Bueno, lo que hablaba de la escalabilidad de la emergencia, o sea, la gran mayoría de las emergencias se pueden resolver en el ámbito comunal, pero hay algunas más grandes que necesitan que sea el provincial, el regional y el nacional. Exactamente, como decía, el sistema primero regulariza cuáles son los niveles de la emergencia, que son 4. Está la emergencia menor, que atendía a nivel comunal, la emergencia mayor, ¿no es cierto?, que puede estar a nivel provincial, incluso regional, el desastre, que ya ha afectado a gran cantidad de habitantes y ha sido importante, y la catástrofe, que es cuando ya el país no puede por sí solo atender esa emergencia y requiere el apoyo internacional. Eso lo regula. También regula la creación de estos comités de gestión del riesgo de desastre en los niveles comunales, ¿no es cierto?, donde es el alcalde quien lo preside, con todos sus organismos de respuesta, principalmente carabineros, bomberos y otros que puedan haber, pero esos son los que fija la ley. Posteriormente en el nivel provincial, donde la ONEMI, si bien no tiene una oficina provincial para atender la emergencia, sí hay un integrante de la ONEMI regional que ya está designado en cada una de las provincias, que es quien acude y representa al sistema ahí. En el nivel regional, donde está la ONEMI regional que ustedes conocen, ¿no es cierto?, y quien lidera ese comité es el delegado presidencial regional. Y posteriormente está el nivel nacional, que está la ONEMI nacional, donde está
presidido, ¿no es cierto?, este comité por la ministra del Interior y Seguridad Pública en este minuto. Por lo tanto, esos niveles de estructura ya están normados. Y también el cómo afrontar una emergencia, no solamente en la prevención o en la preparación, sino que en la respuesta. Es decir, en todas las fases del ciclo de gestión del riesgo de desastre. Lo norma, le da una estructura interesante, le da gobernanza al sistema, ¿ya? Por lo tanto, hoy día nos sentimos mucho más firmes, mucho más empoderados como NEMI que lo que estábamos hace 10 años atrás. Y ya para ir cerrando, bueno, en este momento seguimos bajo alerta amarilla regional. No, en este minuto, el día viernes, bajamos la alerta amarilla y estamos en una alerta temprana preventiva por incendios forestales. Esperamos que ojalá eso se mantenga, ¿no es cierto? Las alertas son para justamente el propósito de las alertas son para alertar a la población. Es importante que la población entienda cómo están estructuradas las alertas, y cuando hablamos de una alerta roja que afecta al territorio donde esa persona vive, es algo serio. Lo que está ocurriendo ahí es algo serio y que afecta, ¿no es cierto?, la probabilidad de que su vivienda incluso pueda ser dañada por el fuego. O de disponibilidad de recursos. De recursos, o sea, no sé, pues, estamos en una alerta comunal por un incendio forestal. Si hay un incendio de una casa en otro sector de la comuna, va a ser más complicado que ya acudan los bomberos. Es uno de los factores también cuando activamos la alerta roja, cuando hay una baja disponibilidad de recursos. Hay veces en que los recursos de la región tienen que acudir, como la semana pasada, a las regiones vecinas en apoyo. Sí, de acá se fue a Santo Domingo. Exactamente. Entonces, ese principio de apoyo mutuo que existe en el sistema se juega. Es decir, cuando nosotros, y también lo vivimos nosotros en los incendios de hace 10 días atrás, cuando Maule, O'Higgins, Metropolitana vinieron a apoyarnos. Entonces, el apoyo mutuo entre regiones vecinas es muy normal, es muy normal. Bueno, y ya para ir cerrando esta entrevista, esperemos que este verano, enero, febrero, sean un poco menos calurosos y tengamos menos incendios forestales que por lo menos en las últimas 2 semanas. Ojalá, Luis, eso es lo que esperamos. Siempre los incendios forestales son una mala noticia, afectan, ¿no es cierto?, el ecosistema, afectan la propiedad de las personas, el medio ambiente. Es un daño, siempre es un riesgo que el incendio forestal crezca a proporciones descontroladas. Tenemos la experiencia vivida el año 2017, después el año 2019 también un poco, y por lo tanto hay experiencia con respecto a situaciones que han sido tremendamente peligrosas y dañinas para las regiones. Y tomando las medidas preventivas, y yo insisto con eso, tomando las medidas preventivas por parte de la región y de sus habitantes, teniendo siempre la conciencia de que el riesgo existe y por lo tanto yo tengo que ser responsable y no jugar con el fuego en quemas, en tirar un cigarro, etcétera, lo que conversamos, vamos a reducir la posibilidad de que tengamos incendios forestales en nuestra región. ¿Para qué hablar con la cantidad de recursos financieros que se utilizan en atender este tipo de emergencias, que es muy alto? Y bueno, y no solo en el campo, o sea, hace un par de días tuvimos un incendio forestal en medio de la ciudad, o sea, también basta que haya pasto seco para que sea complicado. Exactamente, el que tuvimos aquí al lado del aeródromo, ¿no es cierto? Ese incendio también fue preocupante porque está muy cercano a habitaciones, o sea, a viviendas. Lo mismo ocurrió el otro día ahí en Mostazal, ¿no es cierto? Es decir, en la Candelaria. En la Candelaria. Por lo tanto, hay incendios forestales que empiezan forestales, pero al final pueden consumir viviendas. No hay que olvidarse que hoy día tenemos una gran cantidad de viviendas metidas entre medio de los bosques. La parcelación ha sido explosiva estos últimos años y por lo tanto la posibilidad de que en un incendio forestal se vean afectadas viviendas, por supuesto que así es. Si no fuera por la labor, la tremenda labor de los brigadistas forestales de CONAF, los helicópteros que apoyan bastante, bomberos, sería otro el desastre.
Muchas gracias entonces, director, por esta entrevista. Va a www.elrancagüino.cl y nos estaremos viendo en el verano para seguir conversando de esta temporada de incendios forestales. Así es, Luis. Nos estamos viendo siempre y muchas gracias por la entrevista y toda mi cooperación todas las veces que ustedes necesiten. Muchas gracias.